Hola a todos, ¿qué tal están? Espero que anden muy bien. Vamos a hacer ahora el ejercicio 4, ¿sí? Donde en este caso nos piden hacer lo siguiente: calcular el área de la región encerrada entre el gráfico de esta función f en x, que es x por x por raíz de x menos 1 por raíz de x menos 4 y el eje x. ¿Okay? Entonces, antes de empezar, repasemos un poco la teoría y las cosas que necesitamos saber en este caso para ir resolviendo todo. Primera cuestión, ¿sí? Nosotros lo que hacíamos para buscar la intersección o digamos el área de una función de entrecerrar entre dos funciones era determinar cuáles eran las dos, ¿sí? O sea, nosotros tenemos por un lado esta f de x, que es nuestra función en definitiva, ¿sí? Y luego tenemos el eje x, que lo podemos llamar como si fuera otra función g de x, donde, si ustedes recuerdan, g de x es la constante 0, ¿sí? O sea, si nosotros tenemos el eje x y acá tenemos los dos ejes, el eje y el eje x, bueno, el eje x es donde una recta que sea igual a 0, ¿sí? Un pendiente. Por lo tanto, esa es una forma, digamos, posible de poder estudiar el tema, ¿sí? Por un lado. Entonces, dicho esto, ¿sí? Vamos a, ahora que tenemos las dos funciones, la idea primero sería buscar la intersección de las dos. O sea, vamos a hacerlo paso por paso, ¿sí? Entonces, la primera idea es hallar, ¿sí?, la intersección de las dos funciones, f intersección con g. Que esto nace, ¿sí?, de hacer básicamente igualando las dos funciones. A f hay que igualarlo con g para obtener el resultado deseado. ¿Okay? Bien, por un lado es eso. Luego lo que nosotros tenemos es que encontrando este f igual a g, lo que vamos a encontrar son los puntos, ¿sí?, donde la función no va a tener problema. Entonces ahí vamos a tener algún tipo, digamos, de idea, ¿sí? Vamos a llamarle puntos A y B, ¿sí? Que supongamos pueden ser más puntos, ¿sí? Y después de eso tenemos que encontrar, digamos, de ese intervalo, ¿sí?, si f es mayor a g, ¿sí?, o la otra alternativa es que g sea mayor que f. Esto lo estamos haciendo de alguna manera para encontrar cuál es la función techo y la función piso, es decir, qué función tiene los valores de imagen mayor que la otra, ¿sí? Y con eso vamos a ir definiendo cómo es la integral. Eso por un lado. Y después el último paso va a ser plantear el área, que el área en este caso va a ser la integral entre el extremo inferior, ¿sí?, al extremo superior de la resta de las dos funciones. Supongamos en este caso que estamos considerando a las dos funciones como a f más grande que g, ¿sí? Entonces en este caso va a quedar así. Entonces bien, empecemos, ¿sí? Tenemos que buscar la intersección de estas dos funciones. Entonces empezamos de a poco, ¿sí? Acá la idea sería f, en el primer paso, f es igual a g. O sea, vamos a tener x por raíz de x menos 1 por raíz de x menos 4, todo esto es igual a 0. Antes de seguir resolviéndolo, uno dice, bueno, ¿qué caminos tenemos nosotros una vez que encontramos o llegamos a este resultado? Y la idea es que decimos, bueno, una de las cosas que se nos ocurre, por ejemplo, podría ser hacer distributiva y tratar de calcular cuánto es lo que nos da en estos casos, ¿sí? Pero fíjense que esta función así a golpe de vista tiene una ventaja, que es que ya está factorizada, ¿sí?, respecto de lo que sería una función que habría que factorizarla para poder calcularlo. Entonces, como nosotros tenemos esta ventaja, lo que podemos hacer en este caso es muy simple, ¿sí? Acá lo que tenemos es básicamente el producto de tres cosas, a saber, por ejemplo, x, que vamos a llamarle parte A, luego esta parte que es la B y luego esta parte que es la C. Si el producto de esas tres cosas nos da 0, ¿sí?, tenemos posibilidades, o que una sea 0, o que otra sea 0, o que otra sea 0, o en simultáneo todas, ¿sí? Sí. Entonces ahí vamos a calcularlo. Entonces fíjense, si A vale 0, eso quiere decir que x es igual a 0. Ya con eso encontramos esta x, ¿no? Ya encontramos el primer punto a calcular. Luego tenemos el caso de qué pasa si b es igual a 0. En este caso estamos hablando de la igualdad. Raíz de x menos 1, esto es igual a 0, ¿sí? Acá lo que nos convendría hacer para despejar raíz de x es sumar 1 de ambos lados, de manera tal de sacar este 1 de ambos lados acá. Esto nos va a quedar raíz de x es igual a 1, ¿sí? Y luego acá elevamos al cuadrado a ambos lados, y con lo cual nos va a quedar que x va a quedar igual a 1 en este caso, ¿sí? Y luego tenemos en el c, que acá vamos a tener c igual a 0, tenemos lo otro, ¿sí? Raíz de x menos 4, esto es igual a 0. Acá en este caso sumamos 4 de ambos lados, de manera tal de sacar esos 4 que tenemos acá, y esto nos queda raíz de x es igual a 4. Acá lo que hacemos es elevamos al cuadrado a ambos lados, con lo cual en este caso esta x nos va a quedar como 16. O sea que ya tenemos 3 puntos y con los cuales podemos calcular la función.
Fíjense una cosa, ¿sí? Antes de seguir. Primero tenemos que definir también cuál es el dominio de la función. ¿Okay? Entonces, el dominio de la función implica que, por ejemplo, en este caso de f, obviamente el eje x tiene todo el dominio de todos los reales. Y el dominio de f implica que todo lo que esté dentro de las raíces sea positivo. Recuerden siempre esto, ¿sí? Entonces, si yo tengo raíz de algo, raíz de f, eso tiene que ser mayor que 0. Entonces, en este caso, x mayor que 0, mayor o igual, ¿no? Con lo cual el dominio de la función va a ser desde 0 incluido hasta más infinito. Como esto se cumple en este caso, acá no vamos a tener ningún tipo de problema, ¿sí? Para resolverlo. Entonces bien, ya tenemos los tres puntos, sabemos que el dominio de la función va de 0 a más infinito, o sea que ahora lo que nos queda es tratar de ir resolviéndolo de la siguiente manera, ¿sí? Fíjense, nosotros tenemos las x, ¿sí? F de x y luego tenemos g de x que es igual a 0, ¿sí? Tenemos los puntos clave, o sea en este caso sabemos por ejemplo que en 0 ambas son iguales, luego tenemos en 1 que ambas son iguales y después tenemos en 16 que es el último que ambas son iguales, ¿ok? Entonces fíjense que en este caso vamos a tener el intervalo desde 0 hasta 1 sin incluir, luego tenemos el intervalo desde 1 hasta 16 sin incluir y en teoría vamos a tener dos áreas, ¿sí? Vamos a llamarle a este área 1 y a este área 2. La idea acá sería tratar de probar con alguna x que pertenezca a esos intervalos y fijarnos, como dijimos antes, cuál es mayor que cuál, si f o g. Entonces, por ejemplo, en este caso vamos a probar con un medio, ¿sí? Acá entre 0 y un medio, y acá vamos a probar con 2. G vale siempre 0, ¿sí? Así que porque es el eje x, así que acá no hay problema. Vamos a probar con f, ¿sí? F de un medio, voy a reemplazar con la fórmula esta que está acá arriba, que esto nos va a quedar, fíjense. Un medio por raíz de un medio menos 1 por raíz de un medio menos 4. Esto nos va a quedar, fíjense. Un medio por 1 sobre raíz de 2 menos 1 por 1 sobre raíz de 2 menos 4. ¿Sí? Entonces, fíjense. Un medio es positivo. 1 sobre raíz de 2 menos 1 es negativo y luego esto es negativo. Entonces, menos por menos es más, por más es más. O sea que esto tiene signo positivo, mayor a 0. ¿Sí? Con lo cual lo que se desprende acá es que en el área 1 f va a ser más grande que g. ¿Sí? Vamos ahora a f en 2, que sería en este caso, ¿sí? Esto nos va a quedar 2 por raíz de 2 menos 4, menos 1, disculpen, por raíz de 2 menos 4, entonces vamos a tener 2. Raíz de 2 es 1 40 y monedas, o sea que esta resta va a ser positivo. 2 por un número positivo que es positivo. Y luego esto que es 1 40 y monedas con menos 4 es negativo. Entonces vamos a tener positivo por negativo, por positivo por negativo es negativo. O sea esto es menor que 0. Con lo cual en el área 2 ahora vamos a tener que g va a ser más grande que f. ¿Sí? Entonces en este caso vamos a tener lo siguiente. ¿Sí? El área total, ¿sí? El área total va a ser la suma del área 1, ¿sí? Que es esta que hicimos acá, más el área 2. ¿Sí? El área 1 va a estar de 0 a 1, ¿sí? De f menos g, por lo que vamos a ver recién, o sea, de 0 hasta 1, de f de x menos g de x, ¿sí? Todo esto diferencial de x, más la integral entre 1 a 16 de g de x menos f de x diferencial de x. Yo lo voy a dejar planteado esto, ya les digo, porque esta parte de la resolución integral ya la vimos en otras partes de la materia, así que no hay problema. Entonces en este caso esto nos va a quedar la integral desde 0 hasta 1, g es 0, así que puedo poner solamente f, ¿sí? O sea, esto va a quedar x por raíz de x menos 1 por raíz de x menos 4, diferencial x, más la integral de 1 a 16, esto es 0, 0 menos esto, eso va a hacer que esto se pueda poner directamente como menos, ¿sí? Acá le ponemos x por raíz de x menos 1 por raíz de x menos 4, diferencial de x. Si ustedes, ya les digo, esta cuenta yo como sugerencia les diría, hagan distributiva, ¿sí? O sea, acá hacen distributiva acá, con esto y demás, les va a quedar, por ejemplo, x acá les va a quedar x a la 5 medios, por ejemplo, pero son funciones que no hace falta ni que hagan partes ni que hagan nada, simplemente haciendo distributiva y demás, planteándola, sale. Si ustedes hacen la cuenta, aproximadamente esto les debería quedar 514 tercios o, redondeado, 171,3 periódicos, por ahí, más o menos. Y ese sería el resultado final y oficial. Así que bueno, eso es todo, espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo video. Por favor, suscríbanse a mi canal para más trabajos como este. Y bueno, vamos a seguir con la guía 10 más adelante.